En el caso civil CL 2019-2911, el señor Depp contra la señora Heard en relación a la declaración aparecida en el editorial de opinión diciendo Amber Heard, he hablado en contra de la violencia, que eso tiene que cambiar. En el Washington Post, en la edición en línea, cito, hablé en contra de la violencia sexual y la cultura que existe. Eso tiene que cambiar. Cierro la cita. ¿Usted ha hallado que el señor Depp ha aprobado todos los elementos de difamación? Respuesta, sí. El señor Depp ha aprobado por mayor evidencia y pruebas necesarias esa pregunta y esa declaración se hizo o se publicó hecha por la señora Heard. La respuesta es que sí. Pregunta, ¿la declaración se trató del señor Depp? La respuesta es sí. Pregunta, ¿la declaración fue falsa? La respuesta, sí. La pregunta, ¿la declaración tiene una implicación de difamación en relación a la personalidad del señor Depp? Respuesta, sí. Pregunta, ¿la implicación de difamación se diseñó y fue con intención hecha por la señora Heard? La respuesta es sí. Pregunta, ¿las circunstancias alrededor de la publicación de esta declaración que presentó una implicación de difamación a una persona que la viera aparte del señor Depp? La respuesta es que sí también. ¿Ustedes hallan que el señor Depp ha probado con pruebas convincentes y claras que la señora Heard actuó con malicia? La respuesta es sí. 2. Según la declaración que apareció en la editorial de opinión, que es un momento de transformación para las mujeres en la edición, tanto también editorial como en la parte en línea, dice que ella habló en contra de esa cultura que tiene que cambiar en el Washington Post. Cito, entonces, 2 años atrás, me convertí en una figura pública representando el abuso intrafamiliar y sentí toda la fuerza de la cultura que existe en contra de las mujeres que se defienden. ¿Usted hallan que el señor Depp ha aprobado todos los elementos de difamación? Respuesta, sí. El señor Depp ha aprobado, teniendo en cuenta las pruebas, que la pregunta, la declaración se hizo o se publicó por la señora Heard. La respuesta es sí. La pregunta es, ¿la declaración se trataba del señor Depp? La respuesta es sí. Pregunta, ¿la declaración fue falsa? La respuesta, sí. Pregunta, ¿la declaración tiene una implicación difamatoria sobre el señor Depp? La respuesta es sí. Pregunta, ¿la implicación difamatoria fue diseñada y tuvo la intención por la señora Heard? La respuesta es sí. La pregunta, debido a las circunstancias rodeando esa publicación de esta declaración, ¿tiene una implicación difamatoria para una persona que la viera aparte del señor Depp? La respuesta es que sí. ¿Ustedes hallan que el señor Depp ha probado con pruebas convincentes y claras que la señora Heard actuó con malicia? Y la respuesta es sí. 3. Después de la declaración que apareció en esa editorial de opinión, un momento de transformación para las mujeres en el Washington Post y también en la parte editorial, ella dijo que ella habló en contra de la violencia sexual y la cultura que existe. Eso tiene que cambiar en la edición en línea del Washington Post. Cito, tuve verlo en tiempo real, cómo las instituciones protegen a los hombres que son acusados de abuso. Cierro la cita. ¿Ustedes hallan que el señor Depp ha probado todos los elementos de la difamación? La respuesta es sí. El señor Depp ha probado, teniendo en cuenta todas las pruebas presentadas, que esa pregunta, que se hizo la declaración hecha por la señora Heard. Sí, es la respuesta. Pregunta, ¿la declaración se trataba del señor Depp? Respuesta, sí. Pregunta, ¿la declaración fue falsa? Respuesta, sí. Pregunta, ¿la declaración tiene una implicación de difamación en relación a la personalidad del señor Depp? La respuesta es sí. Pregunta, ¿la implicación de difamación fue diseñada y tuvo la intención de que fuera así por la señora Heard? La respuesta es sí. Pregunta, debido a las circunstancias sobre la publicación de esta declaración, ¿expresa una implicación de difamación para una persona que lo leyera aparte del señor Depp?
La respuesta es sí. Ustedes hallan que el señor Depp ha probado de manera clara y convincente que la señora Heard actuó con malicia. La respuesta es sí. Y de nuevo, Amber Heard, nosotros el jurado le damos daños compensatorios en la cantidad de $10 millones. En contra de Amber Heard, el jurado le damos daños punitivos en la cantidad de $5 millones. En caso civil número CL 2019-2911, la señora Heard, la reclamación en contra del señor Depp es la siguiente. 1. Según la declaración que apareció en el 8 de abril del 2020, que dice, Amber Heard y sus amigos de los medios utilizaban alegatos de abuso sexual como fuente de protección dependiéndose de las necesidades que tuvieran. Han seleccionado ciertos de los hechos de abuso sexual y han teniendo en cuenta que esto ha infligido mucho daño al público y al señor Depp. ¿Ustedes piensan que la señora Heard ha aprobado todos los elementos de difamación? Respuesta, no. 2. Según la declaración que apareció en el 27 de abril del 2020 en la edición en línea del Daily Mail, cito, simplemente eso fue una encerrona. Lo hicieron llamando a policías, pero el primer intento no lo logró. Los oficiales llegaron a los penthouses, revisaron un poco e entrevistaron si ven ver ningún daño a la propiedad. Así que Amber y sus amigos todavía removieron el lugar y entonces vieron la historia según un abogado y un publicista y hicieron otra llamada al 911 y cierro la cita. ¿Ustedes hallan que la señora Heard ha probado que todos los elementos de difamación existen? La respuesta es sí. La señora Heard ha probado con pruebas que la pregunta es la siguiente, que el señor Waldman, actuando como agente para el señor Depp, y publicó esa declaración. La respuesta es sí. La pregunta, ¿la declaración se trataba de la señora Heard? La respuesta es sí. La pregunta, ¿la declaración la vio otra persona que la señora Heard? La respuesta es sí. Pregunta, ¿la declaración fue falsa? La respuesta, sí. ¿Ustedes hallan que la señora Heard ha probado con evidencia convincente y clara de que el señor Waldman lo hizo con malicia? La respuesta es que sí. 3. Según esta declaración que apareció en el 27 de abril del Daily Mail del 2020, llegamos al comienzo del final de las esperanzas de Amber Heard de abuso. ¿Ustedes piensan que la señora Heard ha aprobado todos los temas de difamación? Respuesta, no. De nuevo, John C. Depp, el segundo, se le da la cantidad de $2 millones. Y John C. Depp, el segundo, nosotros jurados le damos daños punitivos en la cantidad de $0. Si quieren que las dos partes quieren que salga el jurado, sí. Miembros del jurado, si este es su veredicto, por favor contesten con un sí. Si este no es el veredicto que han llegado, por favor contesten no. Miembro del jurado número 6. Miembro del jurado número 10. Miembro del jurado número 15. Miembro del jurado número 16. El miembro del jurado número 22. El número 27. El 29. Hallamos que el veredicto es unánime. Con eso se concluye su servicio. Les queremos darle las gracias por su dedicación y tanto trabajo que han puesto. Sé que hablo por parte de todos. Les agradecemos muchísimo el sacrificio que han hecho y el tiempo en el servicio público que han ejercido con nosotros. Ahora les voy a hacer pasar a la sala de deliberaciones un momento más y de ahí entonces les vamos a dejar que se puedan ir. Muchas gracias. Muy bien. Okay.
Según la ley, entonces voy a otorgar los daños punitivos según los $350,000 que aparecen como máximo y voy a entonces presentar esto para que se haga la orden el 24 de junio. Creo que es la fecha disponible para eso. Pueden preparar la orden y circular la orden también para que todos se notifiquen todas las objeciones necesarias. Gracias, su señoría. Si puedo hacerlo antes de ese día, lo sacaré entonces del calendario. Gracias a los abogados por su profesionalismo y les damos las gracias y les doy la bienvenida a mi tribunal en cualquier momento. Esperemos un par de semanas, eso sí. Gracias, su señoría. Todos de pie. Bueno, pues ustedes acaban de escuchar una larga lista de, digamos, situaciones, instancias dentro del texto de Amber Heard en el que tendrían que pronunciarse los miembros del jurado sobre este caso de difamación, y lo que queda claro es que Amber Heard, ex esposa de Johnny Depp, es declarada responsable de difamación, pero su ex esposo Johnny Depp también. Vamos a incorporar a Juan Carlos Arciniegas y también al abogado Clay Vance para hablar de lo que acabamos de escuchar. Si nos explicas mejor para entender, después de esto, parece que ninguno es, digamos, inocente en el sentido de la difamación, pero al final del día Amber Heard ha perdido en muchas de las instancias que se citaron en esta demanda, en las que se habla de, bueno, de haber mentido en relación con Johnny Depp, y que era claro, aunque no se mencionara en el artículo del Washington Post el nombre de Johnny Depp, que se refería a él. ¿Sí me escucha? Te escuchamos perfecto. Sí, perdón. Sí, no, pues aquí es un poco confuso porque a Johnny Depp ganó $10 millones según el veredicto en daños directos, y después le otorgaron $5 millones adicionales como de castigo, que le llaman daños punitivos. Pero entiendo que quizás ella igual recibió $2 millones. Entonces, si quisiéramos restar los 2 millones de los 15 que se le dieron a Depp, entonces él ganó 13 millones y ella nada, o él 15 y ella 3. Entonces entonces el 15. veredicto. Yo también hice la sumatoria y me resultaban 15 millones, perdona, sí, también estaba haciendo la suma yo, más o menos son 15 millones. 15 millones, 10 actuales o daños actuales y 5 de daños punitivos, que sumados son 15. Y a ella se le otorgaron 2 millones. Entonces, eso es un poco confuso, ¿no? Porque si el jurado pensó que ella estaba mintiendo, entonces, ¿por qué se le otorgaron daños también a ella? Me explico, es un poco confuso esa parte del veredicto sin poder tenerlo en la mano y estudiarlo bien. Pero todos los psicólogos que dieron testimonio y brindaron testimonio casi dijeron que había un abuso mutuo, ¿no? Entre ellos, y obviamente el jurado, esta decisión del jurado también reconoce ese abuso mutuo por otorgarle esos 2 millones a ella. ¿Me explico? Interesante que dentro de las preguntas que tenían que contestar, haciendo el resumen, Depp probó con elementos que hubo difamación. Decía sí, si la declaración, aunque no mencionara el nombre de Johnny Depp, se refería a él, sí. Entonces, ¿fue una declaración falsa? Sí. ¿Es una implicación de difamación? Sí. Juan Carlos Arciniegas, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Mira, yo lo que veo fue contundente esta primera lectura de este cuestionario, estos cuestionarios que creo eran 42 preguntas, y contundente porque era sí, constante hasta que llegaron a la parte de Johnny Depp. Como dice el abogado, ¿no? Habría que tener todo esto como en papel, y sobre todo él siendo el experto y el profesional en esto, pues claro, analizarlo punto por punto. Ahora, yo creo que la cara de ella representa el final de esta telenovela, como te decía, claramente decepcionada, molesta. Ahora se va a empezar a hablar también, yo creo, del futuro en la carrera de estos dos actores de Hollywood. Yo te haría el análisis más adelante, si tú crees, pero creo que ella queda en una gran desventaja
pese a que lo que estamos leyendo, ¿no? Que él también ha sido encontrado, digamos, que sí se cometió difamación o que se habló con malicia de ella a través, que ese fue uno de los puntos de la contrademanda, a través de un miembro del equipo legal de él en ese entonces que habría, ¿no?, difundido rumores sobre ella para desprestigiarla. Ese es el asunto, digamos, la responsabilidad que en este momento se le está imputando a Johnny Depp con el resultado de hoy. Pero creo que él fue el gran ganador, semi-ganador, ¿no? Aquí no hubo un ganador contundente, sin embargo, en lo que tiene que ver con Amber Heard, pues fue más afectada, creo yo, ella resulta más afectada. Vance, para ir cerrando en esto que ha sido una larga tarde para platicarlo, preguntarte, ¿se puede apelar? ¿Ella puede apelar? ¿Se puede negociar el monto de la compensación? Todas esas cosas son posibles. Pudiese haber una apelación de parte de Amber Heard y alegar que si el jurado decidió que él también era responsable pero tenemos que leer el veredicto para poder decir estas cosas con claridad, pero si hubo abuso mutuo, entonces ella decir que él era abusivo no es mentira para propósitos de la demanda de perjurio o de difamación, pero aquí el jurado ignoró las declaraciones de los testigos de Amber Heard para llegar a esta conclusión que gana Johnny. Ahora, otro comentario que quería hacer es que creo que el estado de Virginia tiene una capa máxima de recobro de 8 millones y algo. Entonces, este veredicto que ha otorgado excede el límite máximo o el techo máximo de lo que se puede recobrar en un caso de este tipo. Y eso también se tendría que manejar con pinzas ahí con la corte, ¿verdad? Porque sería como reducido el recobro a la cantidad máxima que permite la Corte de Virginia, que es otra nada más observación mía al estar platicando con ustedes. Claro, pues voy a ya nada más a darles las gracias por la oportunidad de estar con ustedes, hablar de este tema, un caso que más que lo que yo pueda decir, Juan Carlos, tú sabes muy bien lo que abrió la puerta a la vida privada de esta pareja que, bueno, estuvo casada y ahora son pues prácticamente estas dos personas que se llevaron a la corte una a la otra, y también, por supuesto, tener a Vance Owen la oportunidad de hablar contigo sobre los términos legales que no conocemos. Gracias a ambos. Marco una pausa, Gracias. regreso.